Bienvenido a nuestra casa, bienvenido a los medios de comunicación, que son a los que hemos convocado, y bienvenido a nuestra entidad financiera y a nuestros profesores de la cátedra y a quien me acompaña en la mesa, que lo dejo para el último, pero no por ello menos importante, por eso los protagonistas de hoy. El profesor Ángel Meroño, que es el investigador principal de la cátedra de competitividad en lo que se respecta a empresa familiar, y José María Tortosa, amigo José María, presidente de la Asociación Murciana de Empresa Familiar, de AMEMUR. Bueno, como es la segunda vez que os convocamos con este tipo de informe, que sabéis que se deriva del Observatorio PYME, que se hace tanto a nivel nacional como regional, y se concretiza, se regionaliza para la región, valga la redundancia, en un informe que ya hemos presentado, y luego ya se concreta para la empresa familiar en este informe que presentamos hoy. Yo, como siempre me dicen los periodistas y sobre todo el gabinete, que hay que ser muy breve y que hay que darle el protagonismo a quien lo tiene, pues además de agradecer especialmente a Olga de Carmelo, que os vean bien acompañados, y al profesor Domingo García Perdema, al profesor Antonio Durandez, a Patricio Rosa, la presencia, a todos los medios de comunicación. Creo que lo mejor sería dejarle paso a José María Tortosa, con permiso de Ángel, para que Ángel luego nos ponga el informe. Solo les puedo adelantar que la empresa familiar sigue siendo mejor en términos comparativos al resto de las empresas, tanto en innovación como en otros temas, quizá no en la gerencia, en la igualdad de gerencia, ¿no? Si hablamos de planes de igualdad, ahí estamos todavía un poquito más flojos, pero bueno, todos se van dando, y la verdad es que estamos mejorando muchísimo esa brecha que había en las direcciones de empresas familiares y el resto de empresas. Y nada más, de verdad, muy agradecido de que nos acompañéis esta mañana, después de un día festivo que, como decía José María, pudo ser doloroso, entre comillas, y espero que, bueno, que las observaciones y las conclusiones a las que este informe sobre la pyme familiar ha llegado, especializado precisamente en digitalización y desarrollo sostenible, que ya sabemos que es lo que ahora mismo se impone, pues sean para bien de todos y sirvan, como siempre, como herramienta y uso a la empresa familiar. José María, por favor. Y en primer lugar, también agradecer a la cátedra Mare Nostrum, en la persona de su director, Ángel Meroño, y Antonio Duréndez, el segundo trabajo que han hecho sobre la pyme familiar, que es muy completo y está muy bien, a las entidades financieras, a Olga, Carmelo, CaixaBank y Banco de Sabadell, y a todos ustedes, como siempre les digo, porque divulgan todo lo que se refiere a la empresa familiar, con lo cual nos ayudan mucho cuando salimos de Murcia y en la región de Murcia también. Yo solamente voy a dar, no un titular, pero sí diré del resumen, como yo lo entiendo, del informe de PYME familiar, es que la región de Murcia, sus empresas familiares, sus familias empresarias, progresamos muy adecuadamente a todos los niveles. Y a algunos costará más, pero por decir un dato, por ejemplo, la incorporación que vamos diciendo de la mujer en la gerencia de la empresa familiar, pues es la mayor de España. Con eso ya damos un dato que, aunque nos quede mucho por hacer, pero de donde estamos a donde estamos, en cuestión de poquísimo tiempo, hemos prosperado y progresado muchísimo, tanto en esa gestión como en digitalización, innovación, liderazgo y profesionalización. Nada más, y muchísimas gracias de nuevo. Bueno, pues les voy a presentar los principales resultados. El informe lo tienen aquí también. Un poco el contexto es que con FAEPYME pues se hace un informe nacional que luego se regionaliza con la cátedra de competitividad, y ahora, con colaboración con la cátedra de competitividad, la de empresa familiar, pues analizamos la empresa familiar y la empresa no familiar, en concreto pues cuál es el perfil de la empresa familiar, expectativas, y también innovación y rendimiento, y luego unos temas, digamos, variables más de coyuntura, que en este caso han sido digitalización y sostenibilidad. Los datos los recogimos, que eso es importante también saberlo, de marzo a mayo de 2022, y la población son pymes de 6 a 249 empleados, y son datos referidos a 1.044 empresas pymes a nivel nacional y 307 a nivel regional.
Bueno, pues vamos a ver en primer lugar el perfil de la empresa familiar, luego la situación empresarial y digitalización y sostenibilidad. Teniendo en cuenta ese perfil de empresas de 6 a 249, pues en la región de Murcia, pues el 67% son empresas familiares, pero es que estamos dejando fuera lo que va de menos de 6, si no, pues alcanzaríamos las famosas cifras de alrededor del 85 al 90%, ¿de acuerdo? En cuanto al número de empleados, aquí hacemos una comparativa con la empresa no familiar y la región de Murcia y España. La empresa familiar tiene 30 empleados en la región de Murcia, 38 en la no familiar, 33 de media. A nivel de España 44 y la empresa familiar a nivel de España 25. Es decir, la empresa familiar española murciana evidentemente tiene un tamaño inferior a la no familiar, pero es un tamaño superior al promedio de la media nacional de empresas familiares. Por segmentos de tamaño, este mayor tamaño de la empresa familiar murciana es sobre todo porque su presencia en las de mayor tamaño en las medianas es superior. En el 56% de las medianas, empresas pymes medianas murcianas son familiares, mientras que en España el porcentaje es un poco menor. En conclusión, el tamaño de la empresa familiar murciana es superior al de la empresa familiar española. Por sectores, bueno, pues también ofrecemos esta información, pues esta es la mayor presencia, está en el sector de comercio y construcción e industria. En cuanto a la antigüedad, bueno, sí vemos que la empresa familiar murciana, que son 29 años, algo inferior a media nacional, pero en ambos casos superior a las empresas no familiares. Como siempre, pues la longevidad de las empresas familiares es superior a las no familiares. Vuelve a salir muchísimas veces, es decir, desaparecen empresas familiares, pero es que desaparecen en mayor proporción las no familiares, porque todas desaparecen. Digamos que es ley de vida, ¿no? En cuanto al sexo del gerente, aquí hay un dato que es llamativo. En Murcia, el 19% de los gerentes de las pymes familiares son mujeres, mientras que las no familiares es el 5%. Es decir, la proporción de mujeres gerentes en las pymes murcianas es 4 veces superior en las empresas familiares respecto a las no familiares. Y esto es otra constante que de nuevo pues aparece. Y bueno, también están los datos referidos a la media española. En cuanto a la formación universitaria, bueno, la formación universitaria de las gerentes de manera consistente, sistemática, es superior a la de los gerentes. En el caso de las empresas familiares, 59% de las gerentes de pymes familiares tienen formación universitaria frente al 41% de los gerentes. En el caso de las no familiares, es un dato llamativo, el 100% de las gerentes tiene formación universitaria, mientras que en el caso de los gerentes es el 69%, y por término medio, pues por supuesto se reproduce esas diferencias. Vamos a ver entonces la situación empresarial. Hemos hablado del empleo, que más o menos se ha mantenido constante respecto al año anterior, por eso no lo he puesto, pero sí vamos a ver qué piensan las empresas encuestadas sobre cuál será la situación del empleo durante 2022, porque recordad que se tomaron datos más o menos en abril. Entonces, bueno, la situación de las pymes murcianas es más optimista que la de las pymes nacionales. Tanto las empresas no familiares, que son más optimistas, como las familiares, pues por ejemplo en este caso el 27% piensan que aumentarán su empleo en el 2022. Si hablamos de cuántas piensan que se va a mantener, el mayor porcentaje en este caso corresponde a las pymes familiares. Y por tanto, como diferencia, las pymes familiares murcianas son solo el 3% las que piensan que van a disminuir el empleo, y es el porcentaje más bajo. O visto de otra manera, podemos decir que el 97% de las pymes familiares murcianas van a crear o mantener empleo, que es un dato que yo creo que como agregado es el mejor dato y conviene resaltar. ¿Qué pasa con la evolución de las ventas
respecto al año anterior. Se les preguntaba el 2021 cómo fue respecto al 20. Pues precisamente las pymes familiares son las que más han aumentado sus ventas. El 56% han aumentado sus ventas en este intervalo que acabo de mencionar. Parecido, pero superior al resto de figuras. Y solo el 7%, es decir, el porcentaje más pequeño de todos, son las que han disminuido sus ventas. Por tanto, pues tanto el análisis de evolución y expectativas de empleo como ventas sobresale la pyme familiar. Bueno, las ventas me he adelantado, pero por resumir, el 97% de las pymes familiares creen que las ventas van a aumentar o se van a mantener, que sería esta figura. ¿De acuerdo? Bueno, también hemos preguntado sobre la internacionalización. Las pymes no familiares están más internacionalizadas que las pymes familiares. Aquí son los porcentajes, 9,5 frente a 16, pero sí podemos decir que la pyme familiar murciana está tiene un nivel de internacionalización parecido a la pyme familiar española y superior a la pyme familiar española. En cuanto a innovación, bueno, pues esto es un dato que también suele salir, y que hace no mucho se presentó un informe también a nivel nacional y que causa un poco de sorpresa, pero es que las pymes familiares normalmente son más innovadoras que las no familiares, porque de hecho su objetivo principal es la orientación a largo plazo, la supervivencia, y para eso inevitablemente tienen que adaptarse a las circunstancias e innovar para ser competitivas. Bueno, aquí en este gráfico, como en otros que vamos a ver a continuación, en un eje tenemos el grado de implantación de la tecnología. Por ejemplo, en el caso de innovación durante 2021, pues el 68% de las pymes familiares murcianas han innovado en bienes de equipo, es decir, han adquirido bienes de equipo, que es una cifra realmente importante. Y en el otro eje, en el vertical, está la importancia que confieren a cada una de las tecnologías. Bueno, pues lo que más han invertido es en bienes de equipo, en innovación de producto, en cambios y mejoras del producto, comercialización de nuevos productos, bueno, dirección y gestión, y luego otras de proceso como cambios y mejoras del proceso, compras y comercial. Aquí, bueno, se ve, conforme vamos más a la derecha, la innovación, si ha sido más superior o no, y lo destacado es que precisamente en bienes de equipo y en la mejora de productos existentes es donde más destacan frente a las pymes no familiares, es decir, que las pymes familiares están innovando más en el 2021. Dicho eso, vamos a pasar a digitalización y sostenibilidad. En cuanto a la digitalización, preguntamos sobre algunas variables. La primera de ellas es cuál es el porcentaje de empleados que en esa organización usan regularmente las tecnologías de la información. En el caso de Murcia, 63% no familiares y 54% las familiares. Algo inferior a la media española en ambos casos. También preguntamos si existía un responsable interno que formalmente asumiera esa competencia. Y bueno, pues son 52% las no familiares y 32%, es decir, una cifra inferior. Es una cifra inferior porque fundamentalmente las pymes familiares que realizan actividad de digitalización acuden al exterior para conseguir ese apoyo. Hombre, internalizar, externalizar, depende, ¿no? En principio, una apuesta más clara es cuando se internalizan estas actividades. En cuanto a qué tecnologías, de nuevo el mismo patrón, esas tecnologías e importancia en el eje vertical. Bueno, la banca digital, eso es una constante, pero a continuación las pymes familiares, un 85%, pues realizan actividades de ciberseguridad, disponen de su página web y así otras tecnologías como ERPs, que viene a ser más o menos un 52%, la presencia en redes sociales, teletrabajo en menor medida, y luego otras tecnologías que hemos llamado en el informe
avanzadas. Lo que sí podemos decir es que el nivel de digitalización, de adopción de tecnologías en las pymes familiares murcianas es inferior. Sobre todo es inferior en el teletrabajo. También podemos hacer interpretaciones, 26 frente a 46 de las no familiares, en los ERPs y en intranet. En general es inferior y específicamente sobre estas. Sí es cierto que en estas tecnologías que son las avanzadas en rojo, le dan mucha importancia, pero están poco implantadas. Es decir, es de esperar, por tanto, que en los próximos meses, años, sean las cuestiones que se incorporen a la gestión de la empresa, pero claro, estamos hablando de Big Data, de robotización y sobre todo de ventas por Internet, que quizás es la asignatura pendiente para muchas empresas, pero también habrá que ver qué perfil de empresas es ese, si realmente lo necesitan o no, qué tipo de clientes tienen. En cuanto a las barreras a la digitalización, estas son de 1 a 5 en importancia lo que perciben las no familiares y en rojo las familiares. Es decir, en general se puede percibir que las pymes familiares perciben mayores barreras a la digitalización. Las mayores barreras en general para la digitalización es, por un lado, económica, los altos costes de inversión, lo que nos dicen, y en segundo lugar, la falta de personal cualificado, porque es difícil de encontrar y mantener para llevar a cabo estas actividades. En concreto, en esta última es donde la diferencia es mayor, es decir, para las pymes familiares encuentran especialmente problemas para encontrar ese personal cualificado. Y también hay otro elemento que causa diferencia, que es la falta de recursos financieros en la empresa familiar, como barrera a la digitalización. Bueno, y por otro lado hemos preguntado cuáles son los impulsores, así le hemos llamado, a la digitalización, porque se comprueba, y luego lo diré, que es lo que realmente hace que las empresas se digitalicen. Los impulsores para las pymes no familiares son estas, y los impulsores para las familiares en rojo son ligeramente inferior. Los más importantes, lo que sí determina que las empresas digitalicen, son conocimiento de la ventaja de la digitalización. Si no está concienciado, pues las barreras económicas seguramente son muy elevadas, pero si tú estás concienciado y sabes eso qué beneficios te puede acarrear, estarás más dispuesto a acometer este tipo de proyectos. La preparación de los empleados y lo de los directivos, esas son principalmente las barreras. Y en general las pymes familiares encuentran más diferencias en cuanto a puntuaciones más bajas en estos impulsores. Vamos a pasar a la última parte, que es la del desarrollo medioambiental, donde le preguntábamos sostenibilidad, pero hay que tener en cuenta que a criterios medioambientales, porque ya sabemos que existen otros tipos de sostenibilidad social, de gobernanza, etcétera. Tecnología e importancia. Las pymes familiares, el 98%, incluyen la gestión de residuos, por supuesto, los criterios medioambientales, a continuación la gestión de envases, la gestión energética, la selección de proveedores, diseño de procesos y gestión del agua, y a todas le dan una importancia elevada, ¿de acuerdo? Entonces, en algunas de estas cuestiones, las pymes familiares pueden estar un poco mejor y en otras un poco peor, es decir, tienen un comportamiento similar a las pymes no familiares. Lo que determina que las empresas apuesten por la sostenibilidad, elementos fundamentales, porque la sostenibilidad, y sin diferencia entre familiares y no familiares, hace que mejore la imagen y la reputación de los elementos que hemos preguntado, y la sostenibilidad aumenta la satisfacción de sus clientes. Estas son las cosas que nos han revelado los encuestados. Y finalmente, en cuanto a las barreras, aquí sí que vemos diferencias de nuevo en las barreras. Las pymes familiares encuentran las barreras son superiores en general a las no familiares. Principalmente, ¿cuáles son esas barreras? Piensan que implementar desarrollo sostenible es costoso, hay dificultad para financiar, y luego la normativa medioambiental encuentran que resulta muy compleja de aplicar. Estas serían las principales barreras para todas las empresas.
Por tanto, por ofrecer algunas ideas finales, para que resaltar lo más importante, las pymes familiares de la región de Murcia tienen un tamaño superior al promedio de pymes familiares murcianas, son más innovadoras que las pymes no familiares, su nivel de digitalización es inferior y esto pues, nos llevó a hacer algunos análisis adicionales que no están en el informe. Y hemos visto que la digitalización es función del tamaño, como cabe esperar, y juega un papel determinante en los impulsores, lo que hemos visto antes, la concienciación de sus beneficios y la preparación organizativa. Y luego las barreras en general no explican que se digitalice una empresa más o menos. Solo las barreras empresariales, que no las de coste, pueden tener importancia en las pymes familiares. Que el argumento de que es costoso normalmente es porque no te has adentrado verdaderamente en este tipo de esfuerzos, que lo que verdaderamente determina que se digitalice o no es estar preparado. Las barreras económicas no influyen. Y finalmente tienen un desarrollo medioambiental similar, lo único que en este caso de nuevo la percepción de las barreras medioambientales pues es algo superior en las pymes familiares. Y por mi parte ya está.